Los primeros minutos de este mensaje tienen contenido histórico. Yo te pido que abras tu Biblia y leamos juntos para que puedas comprender la aplicación práctica de este tema para nuestras vidas. Escúchalo hasta el final. El tema es: la gloria de Jehová abandona el templo. Vamos a leer Ezequiel 9:3. Para empezar, dice, leámoslo juntos: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Luego leamos capítulo 10, versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. 19. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Y luego leamos capítulo 11, versículo 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Acabamos de leer una visión que tuvo el profeta Ezequiel de cómo la gloria de Jehová, la gloria de Dios, abandonó poco a poco el templo y la ciudad de Jerusalén. Él había escogido aquel templo como habitación, como un lugar donde su presencia iba a ser manifestado al pueblo, un lugar para culto, un lugar para su gloria y para su honra. Y me voy a enfocar un poco en la historia para que todo esto sea más comprensible, y luego vamos a ver la aplicación para nuestras vidas. En los tiempos de Moisés, en el desierto, Dios mandó que se le construyera un tabernáculo y fue llamado el tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo constaba con 3 partes esenciales, y por allí lo va a ver usted, lo voy a poner en el grupo de la iglesia, pero ahí estaba el atrio, que era el lugar donde se hacían todos los sacrificios del Antiguo Testamento, sacrificios por el pecado que fueron cumplidos en Jesucristo como el sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre en el Nuevo Testamento. Luego está el lugar santo, donde entraban solo los sacerdotes, y hasta adentro estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto del Señor, donde entraba el sumo sacerdote solo una vez al año para hacer expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Todo esto está cumplido en la persona maravillosa de Jesucristo como sumo sacerdote, como lo leemos en el libro de Hebreos, que entró una vez para siempre hasta el lugar santísimo para expiar nuestros pecados y para que nosotros tengamos libre acceso a la presencia de Dios. Pero hermanos, no es el tema, aunque es bueno repasar la maravillosa gracia del Nuevo Testamento. Pero Moisés terminó la obra del tabernáculo como Dios se lo mandó. Ellos obedecieron en cada detalle, y hermanos, al terminar de construirlo pasó algo maravilloso. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al 35. Voy a leer el 33. Dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Pero mire el versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria de Dios llenó aquel tabernáculo. A esta nube donde se manifestaba la presencia de Dios se le llamó en hebreo Shekinah,
que significa presencia o morar o lugar de descanso. Y ese Shekinah era la presencia de Dios. Esta presencia de Dios permaneció en el tabernáculo de reunión, dice en el versículo 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Cómo se habrá visto eso, hermano? Qué maravilloso ver la gloria de Dios manifestada. Y Él la manifestó a través de esa nube, a través de la Shekinah. Y hermanos, allí iba el tabernáculo de reunión y la presencia de Dios en el tabernáculo de reunión. Entraron, pasaron por todo el desierto, entraron a la tierra de Canaán, llegaron a la tierra de Canaán y muchos años después, cientos de años después, David tuvo el deseo de construir un templo formal para Dios y fue construido por su hijo Salomón y constaba con las tres partes esenciales que ya leímos o que ya expliqué: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando fue dedicado este templo para Dios, también vamos a ver cómo la presencia de Dios llenó ese templo, llenó aquel edificio. Leámoslo en Primero de Reyes 8, 10 y 11. Todo esto es para que comprendamos este mensaje. Dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios manifestándose visiblemente nuevamente. Si bien, hermanos, Dios es maravilloso, excelso y lo llena todo, Él no puede habitar en un tabernáculo o en un templo. El mismo Salomón lo entendía. En Primero de Reyes 8:27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios no habita en casas o en lugares construidos por el ser humano, pero Dios estaba manifestando allí su presencia, porque Él estaría allí en esa casa. Segundo de Crónicas 7, 1 al 3, se dan más detalles de ese momento en que se dedica ese edificio y se consagra para Dios. Dice la palabra de Dios que desciende esa nube y también desciende fuego del cielo. Qué momento tan maravilloso y tan sobrenatural. Leámoslo, Segundo de Crónicas capítulo 7, versículo 1 al versículo 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vemos a todo el pueblo maravillado y con toda la razón. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros? Ver caer fuego del cielo, ver la gloria de Dios en aquel edificio. Ahí estaban todos postrados ante Dios, adorándole y glorificándole. Y después de todo esto, Dios les habló y les hace una solemne advertencia. Se la hace hablándole a Salomón y le dice en el versículo 19 al 22. Dice: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá:
¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. La presencia de Dios habitaría allí, se manifestaría allí en ese templo, si ellos permanecían fieles a su Señor. De lo contrario, aquel templo y aquella ciudad serían destruidos y la presencia de Dios abandonaría el templo. El pueblo de Israel no valoró ese alto privilegio de que la presencia de Dios estuviera con ellos. Ellos siempre prefirieron el pecado antes que a Dios. Ellos hicieron altares a dioses paganos. Ellos vivieron en inmundicia, vivieron en inmoralidad. Y siempre que leemos todo el Antiguo Testamento, podemos ver esa infidelidad continua del pueblo de Israel. Dios les mandaba profetas, Dios les mandaba siervos, pero hermanos, el pueblo de Israel siempre dándole la espalda a Dios. Y aquel templo que fue hecho para la gloria de Dios, aquel templo que fue hecho para la adoración a Dios, para el culto a Dios, para que Dios se manifestara en aquel lugar, llegó el momento en que incluso llegó un rey llamado Manasés, que él levantó estatuas y levantó ídolos en el propio templo. Y si quieren lo vamos a leer en Segundo de Reyes, capítulo 21, versículos 4 en adelante. Hablando del rey Manasés, dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Acera que él había hecho. Acera era una diosa pagana, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. No sé si está comprendiendo hasta aquí este mensaje, pero estamos viendo cómo Dios, en su fidelidad y en su misericordia, se manifiesta al pueblo de Israel, se edifica el templo y, hermanos, Dios manifiesta su gloria, y cómo el pueblo de Israel no valoró la presencia de Dios, y cómo ese templo que había sido escogido para morada de Dios, para la manifestación de Dios, ahora vemos cómo ese templo es lleno de ídolos y de altares. Y fíjese que Dios continuó enviando sus profetas, enviando sus siervos. Ahí estaba Isaías, ahí estaba Jeremías predicándoles, pero ellos no entendieron y se seguían corrompiendo y corrompiendo. Ellos siguieron con sus cultos, ellos siguieron con sus ritos religiosos. En el libro de Isaías, Dios dice que ya no quería ofrendas. Él lo que quería era que el pueblo se santificara, pero la gente no entendía. Solo seguían con sus ceremonias. En el libro de Amós, Dios les habla y les dice que quitara la multitud de sus cantares. Él ya estaba cansado de todo lo externo. Él estaba pidiendo santificación. Él estaba pidiendo esas vidas limpias y agradables para Él. Pero el pueblo de Israel no entendió. Hasta que llegamos al libro de Ezequiel, que leímos al inicio. El pueblo de Israel comenzó a sufrir la consecuencia de sus malas acciones, y el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Ezequiel fue llevado en el primer cautiverio, pero el pueblo de Judá siguió, hermanos, en una bajada decadente de corrupción. Y vámonos a Ezequiel capítulo 8. Aunque Ezequiel estaba en Babilonia, Dios lo llevó en visión a ver qué estaba pasando en el templo de Dios. Ezequiel capítulo 8, en los versículos 5 en adelante dice: y me dijo, recuerde dónde estamos ya. Ya el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Asiria. Judá ya había sido transportada la primera vez a Babilonia, la primera transportación o deportación, y ahí estaba Ezequiel. Pero en visiones Dios lo lleva al templo de Judá. El pueblo de Israel no se estaba arrepintiendo, todo lo contrario. Miren qué estaba pasando en el templo.
Versículo 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Leamos juntos el versículo 10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Sigamos leyendo. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y mire, leo el 12, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era un ídolo pagano, un dios pagano de Babilonia. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, o sea, dándole la espalda al templo de Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no les oiré. Todo esto se cumplió. Judá fue destruido completamente. Pero antes de eso ocurre lo que ya leímos en Ezequiel 9 y 10, cuando la gloria de Jehová se va del templo. Ellos, hermanos, con sus acciones, con sus hechos, allí en lo oculto, ellos estaban practicando el pecado, ellos estaban practicando la maldad, ellos tenían altares a dioses ajenos, ellos se habían olvidado de Dios, y aquel templo que había sido consagrado para Dios terminó siendo templo de ídolos, y terminó ese templo en ruinas. Se habla, y la historia lo dice, cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fue llevado cautivo y el templo fue quemado y destruido completamente. Ahora, para nosotros, hemos estado meditando en el tema cuando la presencia de Dios se va. Ya vimos el ejemplo de Sansón, ya vimos el ejemplo del rey Saúl, y hoy estamos viendo el templo de Judá, el templo de Israel. Recordemos, en el Nuevo Testamento está ampliamente enseñado que cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Lo que pasó en el tabernáculo de reunión y lo que pasó en el templo, como la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo y sobre el templo, lo mismo pasa en cada uno de nosotros. No es visible, pero el Espíritu Santo viene a ser morada en aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo
mire lo que Dios hace, hermano. Dios hace maravillas. Antes éramos templo y morada de los demonios. Antes, hermano, éramos templo y morada del pecado. Pero gloria a Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado, Él nos ha santificado, y hoy somos templo y morada de Dios. Por eso, hermano, es que queremos agradar a Dios ahora. Es un deseo que antes no teníamos. Es por eso que ahora, cuando pecamos, nos sentimos mal y venimos a Dios y nos arrepentimos y le pedimos perdón. Ya no queremos ofender a Dios. Aquel que vive en pecado y se entrega al Señor renuncia al pecado. Aunque esas renuncias sean dolorosas, Él sabe que Dios no habita en la inmundicia y en el pecado. El nuevo nacimiento es el milagro de milagros. De templo de los demonios somos transformados al templo de Dios vivo, y la presencia de Dios mora en nosotros. ¡Qué maravilloso, hermano! Lo he mencionado en los mensajes anteriores, pero hoy quiero que lo leamos. En 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muchas veces se nos olvida, muchas veces lo ignoramos, pero el Espíritu Santo está hablando aquí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es cada cristiano en lo particular, en lo individual. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 y 19, dice: huid de la fornicación. Aquí la palabra fornicación viene del griego fornicare, que se refiere a todo pecado sexual, a toda relación sexual ilícita o no permitida por Dios, sea adulterio, fornicación, homosexualismo, cualquier impureza sexual. Por eso dice huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué alto precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son como templo y morada del Espíritu Santo. Somos llamados a huir de toda impureza sexual, a huir de todo pecado sexual, pero también a santificarnos en absolutamente todo, sea en nuestro cuerpo, sea en nuestro espíritu. Cada miembro de nuestro cuerpo debe ser santificado y consagrado para Dios. Por eso dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué? Porque somos templo del Señor, somos morada del Espíritu Santo. En 2 Corintios 6:14 también se nos habla acerca de esta realidad. 2 Corintios 6:14 en adelante, cómo debemos vivir y cómo debemos actuar siendo templo y morada del Espíritu Santo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchos le quisieran echar correctora a estas palabras, pero hermanos, la palabra de Dios sigue siendo la misma. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Cuántos cristianos hoy que son templo del Espíritu Santo se están casando con personas incrédulas, con personas impías, con personas que rechazan a Dios? ¿Cuántos cristianos genuinos y verdaderos todavía tienen compañerismos o amistades íntimas con personas impías? Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos, porque no puede haber comunión con ellos, no puede haber comunión, la luz con las tinieblas. Y sigue diciendo: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sabe, hermano, que he sabido de personas que incluso han crecido en el Evangelio, incluso han llegado a servirle a Dios y han terminado casándose en templos de ídolos, hincados ante un cura?
Esto se ha dado a través de los tiempos, a través de los años. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pero mire, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto se ha cumplido en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está morando en nosotros. Y dice el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cómo necesitamos como pueblo de Dios consagrarnos realmente para Dios? Mira, hermano, no sé cómo el cristiano, sabiendo que es templo y morada del Espíritu Santo, puede vivir en una intimidad con personas impías, con personas que viven hablando solo perversidades, que viven practicando el pecado, que viven practicando la maldad. Nosotros como templo y morada del Espíritu Santo debemos separarnos de todo eso, separarnos del pecado como ya vimos anteriormente, separarnos y renunciar al pecado sexual, y también, como dice aquí, separarnos de esa intimidad con personas que no son temerosas de Dios. Salir de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No quiere decir que usted se meta abajo de la cama, no quiere decir que usted ya no hable con nadie porque se puede contaminar. Está hablando de relaciones íntimas, de relaciones que son estrechas con personas impías. Y dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y mire el capítulo 7, versículo 1, leámoslo juntos ahí mismo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como templo de Dios, ¿qué debemos hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, limpiarnos. Eso es lo que todo hijo de Dios debemos hacer. Tomemos como ejemplo este templo. A ninguno de nosotros nos gustaría ver este templo sucio. Recuerdo cuando estaban trabajando aquí a la par y cuando veníamos estaba todo lleno de polvo. ¿Qué hacíamos todos? Agarrar una escoba, trapear y ver cómo se lograba poner el templo bonito. Y gracias a Dios por todas las personas que Dios ha levantado con ese deseo de que este templo esté dignamente. Le sacamos hasta brillo para que se mire bien, porque es templo de Dios. No nos agradaría encontrar charcos, encontrar un cerdo aquí revolcándose, encontrar aquí perros y gatos sucios, inmundicia de animal, ¿verdad que no nos gustaría? Porque es templo de Dios, es un lugar consagrado para Dios. Y gracias a Dios por los que le sirven a Dios de esa manera, limpiando este lugar para que sea digno. Pero hermano, así debemos ser con nuestras vidas. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense que el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado al templo, y para ellos era la gloria de ellos, era ese templo. Y ellos decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, podemos jactarnos de ser templo y morada del Espíritu Santo. Pero hermanos, ¿cómo debemos realmente valorar ser templo y morada del Espíritu Santo? Cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos habla de no contristar al Espíritu Santo, y muchas veces nosotros estamos actuando como el pueblo de Israel, o actuamos como el pueblo de Israel, o Dios nos habla hoy para que nunca actuemos como el pueblo de Israel. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 7, versículo 1, cómo el pueblo se jactaba de ese templo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, o sea, robando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Somos templo de Dios, hermanos, y gracias a Dios por eso. Pero debemos comprender que necesitamos valorar el ser morada del Espíritu Santo. Recordemos cómo Sansón no valoró que la presencia de Dios estaba en él, y cómo terminó Sansón siendo juguete del enemigo. Recordemos el mensaje de la semana pasada, cómo el rey Saúl no valoró la presencia de Dios en su vida, y cómo la presencia de Dios lo dejó. ¿Por qué? Por su desobediencia y su pecado. Y ahora veamos al pueblo de Israel. Ahora veamos el templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Ese templo fue contaminado con pecado hasta que la presencia de Dios se fue de él. Limpiémonos de toda contaminación, consagrémonos cada día para Dios, limpiemos nuestras vidas para ofrecer sacrificios espirituales agradables al Señor. Así lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos templo del Señor para ofrecer esos sacrificios espirituales agradables para Él a través de Jesucristo, para adorarle no solo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas. Porque, hermanos, nuestra mejor y mayor adoración es nuestra obediencia, es nuestra consagración para Él, para agradarle y para servirle. El templo de Dios, ¿para qué es? Para rendir culto a Dios, para agradar a Dios y servir a Dios. Así nosotros, nuestro cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo debe ser para agradar a Dios. Ese es el motivo de nuestra vida, ese es el motivo de nuestra existencia, ese es el motivo por el que hoy somos salvos, hermano, serle agradables a Dios y así ser luz en medio de las tinieblas. Muchas veces el cristiano, al igual que los judíos, tiene altares en su templo. ¿Cuántas veces hay altares a un hombre o a una mujer? Y por eso no importa vivir en pecado, en fornicación, en adulterio, en inmoralidad sexual. ¿Cuántas veces en los templos, hermano, se ha escuchado de personas que viven en tantas inmoralidades? ¿Cuánta gente con altares de pornografía en su corazón? Cristianos que todavía, hermano, le dan un clic al celular, un clic a la computadora y se ponen a ver inmundicia, cuando esos ojos deben ser para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hay altares para la mentira? ¿Cuántas veces aquel lugar que debe ser templo y morada del Espíritu Santo tiene un gran altar para la mentira? Y vivimos mintiendo sin arrepentirnos, hermanos. Dios es santo y Dios no puede habitar allí. A veces tenemos altares
lo que la carne quiere. La carne quiere pelear, le doy pelea. La carne quiere venganza, le doy venganza. La carne quiere pecado, le doy pecado. La carne quiere pleitos, celos, iras, contiendas. La carne lo quiere y yo se lo doy. Hermano, muchas veces tenemos altares en nuestro corazón, que es templo y morada del Espíritu Santo. La carne quiere insultar, se insulta, se grita, se daña. Limpiemos toda inmundicia de nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántas veces hay en nuestro corazón tanto altar? En nuestra mente tanto altar. ¿Cuántos pensamientos pecaminosos permitimos muchas veces? Pensamientos inmorales o pensamientos de malicia, o vivimos pensando mal de las demás personas. ¿Cuántos altares, hermano, en nuestra boca? ¿Cuántas veces nuestra boca, en lugar de edificación, es para confusión de otras vidas? ¿Cuántas veces en lugar de edificación es para dañar a otros? Hermanos, necesitamos valorar que somos templo y morada del Espíritu Santo y limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque, hermano, Dios no es juguete. Dios nos da tiempo, Dios nos habla continuamente, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Si no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí en esta noche. Pero Dios envía su palabra esperando de nosotros respuesta continua. Que usted se vaya limpiando, que yo me vaya limpiando, que no permitamos en nuestras vidas cosas que nos contaminan. Y ese es un cuidado que debemos tener cada uno en lo personal. Yo no lo puedo cuidar a usted de que usted se contamine, y usted no me puede cuidar a mí. Usted no sabe cómo ando yo en la calle. Usted no puede controlar lo que yo hablo, lo que yo miro, lo que yo oigo. Yo soy responsable delante de Dios de limpiarme de toda contaminación, y usted también. Pero, hermanos, ante la gran dicha y privilegio que tenemos de ser templo del Espíritu Santo, vale la pena limpiarnos de toda contaminación. Vale la pena, hermano, consagrar nuestras vidas para Dios y entregar nuestro cuerpo, entregar nuestra vida como una ofrenda para nuestro Señor. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Será que Dios es misericordioso? Más que misericordioso. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como templo y morada de Dios debe ser para Dios, y debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestro cuerpo ya no debe ser para provocar las miradas de los hombres. Nuestro cuerpo ya no debe ser para la inmoralidad sexual. Nuestro cuerpo ya no debe ser para, como ya dije, para el chisme, para la mentira, para ver cosas que no se deben, para hablar cosas que no se deben, para escuchar música mundana, música perversa, para robar. Ya no, hermano. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. O sea, ya no vivamos como vive la gente allá afuera. No nos conformemos a eso, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A través de la palabra nuestro entendimiento va siendo renovado. A través de la palabra vamos comprendiendo qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. A través de la palabra el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos hace ver esas áreas en nuestras vidas a las que debemos renunciar o que debemos limpiar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos mejorar nuestros caminos, limpiarnos, consagrarnos. Esto es algo continuo. El que entiende, el que es consciente de esto, el que reconoce su alto privilegio de ser templo de Dios, va a orar como la oración del Salmo 19:12 en adelante. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que le son ocultos. Ya hemos predicado acerca de ese tema, pero hermano, cuando realmente no queremos ofender a Dios, cuando realmente queremos ser una habitación digna para el Espíritu Santo, vamos a orar
Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y es que de verdad, hermano, qué difícil ver nuestros propios errores. Es que es tan fácil ver los errores de otros. Es tan fácil ver aquello que aquel o aquella le hace falta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, líbrame de mis errores ocultos. Enséñame, muéstrame, cámbiame, transfórmame, obra en mi vida, libérame. Y en el versículo 14, que también ya hemos meditado, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón cada día. Esa oración la va a hacer solamente una persona que de verdad desea ser limpia integralmente. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca. Eso está en Salmo 19, 14, pero no lo vamos a leer. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. No solo mis dichos, aún lo que pienso, aún lo que medito, que todo eso sea agradable para ti. No sé cuántas veces ha orado usted, Señor, que mis pensamientos sean limpios para ti, pero debería de ser una oración, hermano. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se entristece cuando ve en nosotros esos malos pensamientos? Cuando ve en nosotros esa malicia, cuando ve en nosotros esa maldad muchas veces. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, esos pensamientos, las intenciones, lo más profundo de mis intenciones, Dios las conoce. Hay cosas que por fuera se pueden ver muy buenas y tal vez la gente lo puede aplaudir, pero hermano, Dios conoce la intención más íntima y más profunda, que mis intenciones puedan ser limpias, puedan ser puras. Cuando mis intenciones son limpias, cuando mis pensamientos son limpios, eso se va a manifestar en nuestras palabras y en nuestras acciones. Recordemos que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere ver cómo está su corazón, si en su corazón abunda la presencia de Dios, se va a manifestar en su boca. Pero hermano, si tenemos un altar para la carne, lo que va a salir en la boca es carne, malicia, maldad, chisme, cuánta cosa, mentira. Ay, hermano, odio, cuánta cosa. Necesitamos la presencia de Dios. Es la necesidad más grande de nuestras vidas. Recordemos que da descanso a nuestra alma. Recordemos que da plenitud de gozo y delicias al alma. Que su presencia y su fuego descienda cada día más en nosotros. Debemos anhelarlo, debemos pedirlo, pero también debemos limpiarnos para que sea una morada digna para Él, De lo contrario, como en el libro de Ezequiel, nuestro pecado, nuestra maldad, esos altares ajenos del corazón, todo eso va a hacer que su presencia se vaya alejando. Después, poco a poco, usted ya no va a sentir la presencia de Dios, no va a gozar la presencia de Dios, no va a disfrutar ese descanso ni esa plenitud de gozo. Su vida se irá apagando, su vida se irá secando, hasta que, hermano, caigamos en una ruina total, hasta que la tragedia espiritual llegue a nuestras vidas, saliendo completamente su presencia de nosotros. Recordaba antes del mensaje de San Juan 15, Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Si quiere, leámoslo. En San Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecemos en él y él en nosotros. Y dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso recordaba este texto, asociándolo, hermano, con lo que pasó con el templo de Dios. Se fue la presencia de Dios, ya no permaneció la presencia de Dios ahí, hasta que ese templo fue quemado completamente. Lo mismo puede pasar con nosotros, hermano, cuando la presencia de Dios se va. Como hemos visto en estas últimas semanas, podemos caer en lo más bajo, en lo más hondo. Sin Dios, el ser humano se corrompe. Anhelemos la presencia de Dios, cuidemos la presencia de Dios en nuestras vidas.
Podemos seguir con cultos, podemos seguir con ritos, con ceremonias, con cánticos, como el pueblo de Israel, pero sin la presencia de Dios solo serán emociones baratas y pasajeras. Hoy eso es lo que se trata, forzar la presencia de Dios a pura emoción y a pura bulla. Y hermano, la gente canta mucho acerca de la presencia de Dios, habla mucho acerca de la presencia de Dios, pero hermano, necesitamos disfrutar la presencia de Dios continuamente. No solo aquí en el templo, hermano, es que nuestra vida con Dios no está reducida a este corto tiempo en 4 paredes. La presencia de Dios debemos disfrutarla en todo momento y en todo lugar. Que usted pueda disfrutar esa presencia de Dios, pidándole a Dios: Señor, lléname de tu presencia. Señor, que yo pueda andar en la calle y pueda sentir tu presencia, que yo pueda estar en mi casa y pueda sentir tu presencia, que yo pueda estar trabajando y pueda sentir tu presencia, que pueda deleitarme en tu presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pero recordemos, con nuestra forma de vida, muchas veces lo que vamos a hacer es alejar la presencia de Dios en nuestras vidas. Que no nos pase lo de Sansón, que no nos pase lo de Saúl y que no nos pase lo del templo de Dios en Israel. Al contrario, que el fuego de Dios y la presencia de Dios puedan descender como pasó allá en el templo cuando fue dedicado a Salomón. Cantamos delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre, primeramente para darte gracias. Gracias, Señor, porque antes éramos templo y morada del pecado, de la iniquidad, de la maldad. Antes, Señor, éramos templo y morada de los demonios, Padre. Pero hoy hemos sido hechos templo y morada del Espíritu Santo por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, porque la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por esa obra preciosa, por esa obra maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy somos morada tuya, hoy somos templo de tu Espíritu Santo, Señor. Pero te pedimos, Padre, que tú nos perdones, porque muchas veces no lo hemos valorado, Señor. Ayúdanos a valorar esa presencia bendita en nuestras vidas, Padre. ¿Cuántos altares hay en nuestras vidas, Señora? Tal vez tenemos un altar, Señor, a la inmoralidad. Tal vez tenemos un altar a la carnalidad. Tal vez tenemos un altar a un enamoramiento, Padre. Dios eterno, ayúdanos. Libéranos, Padre. Que podamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que podamos limpiarnos, Señor, de todo aquello que nos contamina, Padre. Que podamos limpiar, Señor, nuestras vidas. Que podamos renunciar a todo pensamiento que no te agrada, Señor. Que podamos renunciar a toda actitud que no te agrada, a toda palabra que no te agrada, Señor. Limpia nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Perdona todo pecado, perdona toda maldad. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, Señor. Porque tú conoces lo más oculto y lo más secreto de nuestras vidas. Ante ti no hay nada oculto, Señor. Ante ti no hay nada oculto. Tú nos conoces por dentro y por fuera. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces nuestras intenciones. Tú conoces nuestras palabras. Tú conoces nuestras acciones, Señor. Tú nos conoces en lo privado y en lo público, Padre. Nada está oculto delante de ti. Ayúdanos a ser íntegros, a ser puros, a ser limpios. Ayúdanos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo pecado, Padre. Aunque nos guste, aunque sea agradable. Pero tu palabra dice que renunciar al pecado muchas veces será como arrancarnos un ojo, o como arrancarnos una mano. Por lo doloroso, Señor. Pero más vale eso que ser echados al lago de fuego. Dios eterno, ayúdanos a limpiarnos para que tu presencia pueda fluir en nuestras vidas, para que tu presencia pueda manifestarse en nuestras vidas, para que tu presencia pueda llenarnos cada día más,
para que el fuego de tu Espíritu Santo pueda llenarnos, Señor, y tu presencia pueda morar cada día más en nuestras vidas. Llénanos más de tu presencia, llénanos más de ti, Señor, que podamos vaciarnos de nosotros mismos. Cámbianos, Padre, cambia esas áreas en nuestras vidas que deben ser cambiadas. Cambia ese mal carácter en nuestras vidas. Cambia, Señor, esas inclinaciones pecaminosas, Padre. Que no nos conformemos a esas vidas así, Señor. Que no nos conformemos a ser los mismos a través de los años, Padre. Cambia todo en nuestras vidas. Cámbianos, Señor. Obra en lo más íntimo, en lo más profundo, en lo más secreto de nuestras vidas. Y ayúdanos a valorar ser templo de tu Espíritu Santo. Que podamos atesorar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable para ti, que es nuestro culto racional. Que no nos autoengañemos solamente con cosas externas. Que no seamos, Señor, parte de la iglesia tibia de la actualidad, autoengañada, Señor, en un templo, sino que podamos vivir vidas en comunión contigo, Padre. Que esta palabra quede grabada en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestros corazones, en lo más íntimo de nuestras vidas, en el nombre de Jesús.